ahora vamos a ver lo que es una variable y una constante. Bueno, una variable es algo que vamos a almacenar, pero siempre va a estar en constante cambio. Y una constante es algo que vamos a definir, pero nunca va a cambiar su tipo de dato, o más bien no va a cambiar nunca su dato, más bien es eso, nunca va a cambiar su dato. Entonces ya aquí ya un poquito más manera, ya cómo funciona, digamos que representa un espacio en la memoria RAM, en la cual este valor es guardado y sirve para algún proceso en particular. En este caso, digamos que es para modificar a lo mejor o hacer alguna operación. Entonces, todas las variables se identifican siempre por un nombre, se le asigna un tipo de dato y se utiliza. Ahora, la constante de igual manera representa un espacio en memoria, en el cual también igual es guardado para algún proceso. Y bueno, como te mencioné, este es más fijo, este permanece fijo, el dato permanece fijo y no se mueve. Bueno, más bien no se puede modificar. Entonces, por eso precisamente todas las constantes tienen un identificador también de igual manera, un tipo de dato y se le asignará y también se utiliza. Bien, los tipos de datos en programación. En este caso también existen los primitivos y los objetos. Bueno, ya estamos metiendo un poquito más de programación, pero bueno, quedémonos con los primitivos ahorita. Existen los datos de tipo entero tipo byte, short, int, long, float y double. Estos dos últimos son para decimales, o sea, con punto flotante. Ambos es más preciso el double, pero tiene mayor número de bytes. De igual manera el float, pero es un poquito, bueno, digamos que reduce estos decimales. Los long son datos enteros, o sea, no decimales, sino enteros, pero largos, o sea, de bastantes dimensiones. Los int son los normales, los que normalmente se utilizan, son enteros. Los short son enteros cortos de 16 bits y los bytes vienen siendo de 8 bits y bueno, aquí ya depende de la longitud, si no viene siendo por byte, byte por byte. Estos son los datos de tipo numérico y se declara de esta manera. Pones lo que es el tipo de dato, después pones el nombre que le vas a llamar y le vas a asignar a lo mejor a algún valor. También existen los tipos de datos de tipo cadena, que son los char, que es para un solo carácter que utiliza el código ASCII, o los tipo string, que son para una conjunción de caracteres, o sea, una unión de caracteres. También existen los tipos de dato lógico, que son los booleanos, que nada más se manejan dos aquí, que es 0, 1 o true y false. Como te mencioné, para declarar en en algunos de los lenguajes de programación, se maneja el tipo de dato, que en este caso puede ser de entero, de cadena o booleano, el nombre de la variable que nosotros queramos asignar, como el de la suma, ponemos el ejemplo de la suma de dos números. El tipo de dato viene siendo int, bueno, si nosotros lo queremos de entero, o ya sea también double o float, si lo queremos con punto decimal. El nombre de la variable, por ejemplo, que yo le puse a, va a ser igual a un valor tipo de dato, que en este caso puede ser igual a 5, igual a 10. Entonces aquí tenemos un ejemplo de más o menos cómo serían en algunos lenguajes de programación. De igual manera los floats se le debe poner punto decimal con la F y los double con el D. Y una comilla simple a los caracteres bueno, a los tipo char. Y doble comilla a los de tipo cadena, bueno, de cadena conjunta. Ahora vamos a pasar a los operadores. Bien, ya vimos ahorita los operadores aritméticos, que en este caso son los de suma, resta, multiplicación y división. Pero aquí hay uno más, que es el modulando. Más adelante vamos a hacer este modulando, que es el porcentaje. Vamos a hacer un ejercicio con este. Y bueno, vamos a pasar primero a explicar los operadores. El aritmético ya lo vimos, los relacionales, los lógicos y los de cadena. Bien, como te mencionaba, ya hicimos el de suma, resta, multiplicación y división. El modulando saca el residuo de una división y esto nos puede servir para muchas cosas. Entonces, más adelante vamos a hacer un ejercicio de esto. Esto más significa que incrementa el valor o el menos que decremente. Esto significa que si nosotros ponemos el nombre de la variable, por ejemplo, ponemos aquí a más, va a incrementar a 1. Y aquí primero incrementa y después asigna lo que es el valor. Bueno, incluso aquí lo dice. Evalúa el valor para después incrementar y el otro incrementa el valor antes para incrementar.
Y de igual manera sirve aquí en el negativo. Incrementar me refiero a sumar y decrementar me refiero a restar. Bien, los operadores relacionales aquí son utilizados más para condiciones. También los podemos utilizar para imprimir algo, pero nada más nos mandaría un true o un false, un verdadero o un falso. En la mayoría de los lenguajes los maneja así. De hecho, esto nada más lo utilizamos en condiciones que son para comparar datos, dependiendo si es mayor a b, como por ejemplo el que hicimos ahorita hace rato de los ejercicios. De ahí podemos comparar A y B, A si es mayor o igual, menor, menor o igual, o si son iguales, para poner si son iguales, son igual igual, o simplemente nada más se pone un igual, como aquí, la igualdad, nada más se pone uno en algunos lenguajes. Y si son distintos los valores se pone con un símbolo, eh, con el signo de admiración y el igual. Y esto significa diferente de o son distintos de. Otra forma de poner diferente de es poner el mayor y el menor de esta manera. Los lógicos también se utilizan en condiciones. Esto es para comparar un y o un o. ¿Esto a qué nos referimos? Por ejemplo, si A y I son iguales, entonces vas a hacer algo o mandarlos como verdadero. Esto se utiliza más que nada para comparar. Más adelante vamos a ver esto de los lógicos. Te voy a enseñar una tabla en la cual vamos a hacer más o menos un ejemplo de para que veas cómo funciona el i y el o lógico. Pero así de simple, nada más sirve para comparar también algo. Si dos valores son iguales o no. En este caso el o. Cualquiera de las dos, si en caso de que se vaya a cumplir, entonces va a poder entrar. Por ejemplo, si A es igual a B o que aquí por ejemplo o B es menor a A, entonces uno de los dos se va a cumplir para que entre el valor. Y este nada más es uno lógico o un negado para negar, digamos, esa variable. Aquí tenemos los ejemplos. El ampersand, que significa y, B y B2, entonces aquí dice B1 y B2 si son verdaderos, entonces evalúa si B es cierto. Aquí lo está manejando como dos booleanos. Si B1 es igual a false y B2 es igual a true, entonces aquí la condición sería falsa, pero si las dos son verdaderas, entonces sería true. De aquí, si una es falsa y la otra es verdadera, entonces aquí siempre va a entrar a true, porque cualquiera de las dos lo va a poder dejar entrar, mientras cumpla esa condición. El negado, si por ejemplo, si el B1 lo tenemos como falso, entonces aquí lo niega y lo pasa a verdadero. Aquí, por ejemplo, nos da el ejemplo que lo pone como verdadero y entonces ahí lo niega como falso. El i normal significa que siempre evalúa B1 y B2. En este caso, B1 y B2 son true. Si son true, entonces siempre va a evaluar estos dos. De igual manera con el O. Va a pasar lo mismo. Por lo regular, si llegan a utilizar nada más estos tres y nada más. Los operadores de cadena en este caso son para concatenar, que es lo que te mencioné que acá, por ejemplo, en el de algoritmos, concatenamos con un coma. Aquí hay dos formas de concatenar los lenguajes de programación, con un más o con una persona también, o simplemente con un coma también. Dependiendo del lenguaje de programación en donde estemos, es con la forma que vamos a concatenar, que se refiere a unir cadenas. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo. Entonces, si me sale el más un espacio más, entonces lo va a poner así, lo va a unir en una sola. De igual manera, este correo lo va a poner de esta manera así, si fueran con ampersand. Lo va a unir en una sola cadena. Bien, con esto vamos a seguir continuando con los ejemplos que tenemos y vamos a seguir también con ejercicios. Entonces, bueno, nos vemos en el siguiente video.